Ucrania ha logrado fastidiar a la OTAN. Definitivamente el meterse con el tema del petróleo, de los recursos de Estados Unidos, que obtiene Estados Unidos a través de diversos países y sobre todo las ganancias, es lo que prácticamente ha impulsado la economía de este país. Pero el simple y sencillo hecho de que los militares ucranianos realicen ataques a la infraestructura petrolera de Rusia podría no solo aumentar los precios mundiales de la energía, sino también hacer que los funcionarios estadounidenses y los empresarios, por supuesto, pierdan recursos, pierdan dinero. ¿Cómo van a ayudar a Ucrania en esta guerra contra Rusia si ellos mismos están atacando esta infraestructura petrolera? Si ellos mismos están atacando, se podría decir, con lo que Estados Unidos consigue mayores recursos. A través del Financial Times se reveló que Washington está preocupado y al mismo tiempo molesto de que estos últimos ataques que ha realizado la milicia ucraniana contra la infraestructura petrolera rusa pueda generar un aumento en los costos de la energía a nivel mundial. Y al mismo tiempo, esto podría amenazar la candidatura a la reelección de Joe Biden, sobre todo teniendo en consideración que lo primero que ha dicho Donald Trump, el candidato en este caso republicano para la presidencia de los Estados Unidos, es detener el conflicto. Se acabó. Él en 24 horas dice que puede detener esta guerra. Así que esto colocaría una candidatura de Biden un poco tambaleante y los ciudadanos dirían, bueno, ¿por qué vamos a votar por una persona que está impulsando una guerra y que está generando que tengamos un incremento en los costos de la energía eléctrica, en los costos de vida, en las hipotecas, en las tarjetas de crédito? No podemos pagar absolutamente nada con la administración de Biden. Quizás si regresamos a la era Trump, podríamos tener una reestructuración de nuestra economía. Pero mientras todo esto ocurra, a partir de noviembre, cuando se lleven a cabo las elecciones en Estados Unidos, por ahora la Casa Blanca está cada vez más frustrada por estos descarados ataques con drones ucranianos contra refinerías, terminales y otras infraestructuras petroleras rusas. El diario británico citó a algunas fuentes de la Casa Blanca y precisamente estas objeciones de Washington se producen meses antes de las elecciones, cuando Biden enfrenta una dura batalla por esta misma, con los precios del petróleo en aumento casi en un 15% este año. Obviamente están generando una desestabilidad económica, energética en Estados Unidos, algo que no se veía, y por obvias razones dicen los ciudadanos, ¿por qué vamos a votar por una persona que tiene un aumento tan significativo en este rubro? Nada más en este rubro. El resto de la situación económica en Estados Unidos también es muy complicada, pero supuestamente nada aterroriza más a un presidente de los Estados Unidos en funciones que un aumento en los precios de los combustibles. Sobre todo porque recordemos también que Estados Unidos habría estado vendiendo de las reservas de petróleo a sus aliados de la Unión Europea. Lo vendía a un precio mucho más elevado que el mercado internacional porque es un camino más lejos a recorrer para poder entregar este combustible. Pero aún así, Estados Unidos había tenido ingresos muy buenos en el tema de los combustibles. Ahora las reservas de Estados Unidos están bajando poco a poco, que tienen su respaldo en lo que podría ser Venezuela. Recordemos que les eliminaron ciertas sanciones a este país con la única condición de que fuera a Estados Unidos a quien vendieran su petróleo. ExxonMobil es una de las compañías que más ha participado precisamente en Venezuela y obviamente tratan de ocultar o utilizar la situación económica, todo lo que está ocurriendo en Venezuela, atacan al presidente Nicolás Maduro, pero en realidad son las propias sanciones de Estados Unidos que tienen a este país hundido en la miseria. Pero, por otro lado, tienen los recursos que necesitan por este medio, por Venezuela. También recordemos que a través de la India, de China, de Sudáfrica, de algunos incluso países de lo que sería América Latina, están logrando obtener este petróleo después de haber gastado un poco sus reservas. Pero aún así no es suficiente
suficiente, a pesar de que también lo están consiguiendo en Siria, en Arabia Saudita, pero por ejemplo, Arabia, Emiratos Árabes Unidos y diversos países de esta zona de Oriente Medio tomaron la decisión de reducir a través de la OPEP la producción de barriles diarios. Esto también ha generado, o bueno, prolongar la reducción de la producción. Esto también ha generado, por supuesto, que el aumento de los costos energéticos de los barriles de combustible se refleje en los recibos incluso que tienen los ciudadanos estadounidenses y europeos. Aún así, no quieren detener este conflicto con Rusia. A Estados Unidos le conviene tener esta situación como tal de la guerra porque puede recibir grandes beneficios de sus aliados en lo que es la Unión Europea. Venderles a un precio más elevado, hacer prácticamente a la Unión dependiente de Estados Unidos, ya no de Rusia. Y esto a la larga, por supuesto, va a afectar también, que ya lo ha hecho, la economía europea. De acuerdo con el Servicio de Seguridad ucraniano y el Servicio de Inteligencia Militar, estos dos habrían estado detrás de unos ataques recientes que se realizaron en la infraestructura petrolera de Rusia. Washington ha estado advirtiendo durante mucho tiempo que estos ataques no se realicen, porque de ello depende, por supuesto, una estabilidad energética no en la Unión Europea, en Estados Unidos. Y si no se mantiene esa estabilidad, entonces la guerra va a tener que terminar de la noche a la mañana, porque no habrá dinero suficiente para seguir enviando municiones, para seguir enviando los mismos recursos que tanto quiere, por supuesto, Volodymyr Zelensky. Las advertencias fueron entregadas directamente a los altos funcionarios de estas agencias para decirles dejen de atacar esta infraestructura. Kiev justificó, por supuesto, los ataques. Afirmó que socavan el suministro de combustible a las tropas de primera línea y afectan las ganancias de Moscú derivadas del comercio del petróleo. También se supone que significan un duro golpe simbólico al acercar la guerra más hacia Moscú, directamente a la casa de Vladimir Putin. Si bien Rusia está recibiendo grandes beneficios, grandes ganancias a través del petróleo, no es en lo único en lo que se está invirtiendo en este país. Rusia ha logrado diversificar su economía. Lo hemos visto incluso con grandes compañías que tuvieron que salir huyendo debido a las sanciones contra Rusia, dejaron toda su infraestructura, tuvieron que hacerlo, y hay algunas compañías que incluso pasaron al control del Estado. Rusia logró estabilizar su economía y no fue exclusivamente gracias al petróleo. Sirvió, por supuesto, y con el tema del gas también, debido a que los precios aumentaron porque la Unión Europea necesitaba gas, necesitaba petróleo, combustible. ¿Cómo logró resolverlo? Se lo vende a China, se lo vende a la India, a diversos países que más adelante se lo revenden a la Unión Europea. También Estados Unidos está comprando petróleo y gas ruso. No lo quieren aceptar, por supuesto, pero lo siguen haciendo, sobre todo porque este producto se lo revenden también a la Unión Europea. Quienes realmente se han perjudicado de todas las sanciones, de toda esta guerra, es precisamente la Unión Europea. No lo aceptan para tampoco reconocer que Washington no es realmente su amigo, es un enemigo. Porque un amigo no te vende gas, petróleo o todo lo que necesitas a un precio más elevado. No trata de afectar tu economía a pesar de que ya estás prácticamente en la ruina. No, un amigo te tiende la mano, te da descuentos. No supieron valorar si bien no amistad, por lo menos esta bandera blanca que tenía Rusia. Les daba descuentos, les vendía el gas, el petróleo a precios más baratos y ahora están sufriendo las consecuencias. Pero prefieren no aceptarlo. Prefieren no aceptarlo y seguir teniendo a Estados Unidos como aliado que a Rusia. Las operaciones de sabotaje podrían reducir el suministro del mercado mundial del petróleo y al mismo tiempo elevar los precios precisamente en la temporada electoral. Los estadounidenses reconocieron que Moscú también podría cerrar el oleoducto CPC, el que va desde Kazajstán hasta el puerto ruso de Novorossiysk, y
Este mismo es utilizado por las empresas occidentales gigantes como casualmente ExxonMobil y Chevron. Este año hubo al menos una docena de ataques importantes contra esta infraestructura petrolera rusa por parte de las fuerzas ucranianas. Estas comenzaron con la huelga del 18 de enero en una terminal de San Petersburgo. Uno de los últimos incidentes ocurrió en la región de Samara, donde incluso un dron ucraniano provocó un incendio en una refinería. Y al mismo tiempo Rusia está respondiendo. Con lo que quizás no contaban era la respuesta rusa. Por ejemplo, se produjeron explosiones en varias regiones ucranianas, entre ellas Yarkov. Una fuerte explosión también se registró en la estación hidroeléctrica de Dnieper, una de las más grandes en Europa, que también, por supuesto, va a afectar a la Unión. Esta está situada en el territorio que todavía es controlado por Kiev, en la provincia rusa de Zaporizhia. La central fue dañada como resultado del mayor ataque a gran escala contra el sector energético ucraniano en los últimos tiempos. Se informa que estos ataques que está devolviendo Rusia, porque así funciona en una guerra, uno ataca y el otro responde. Estos son contra las instalaciones eléctricas que han provocado cortes en Kharkov, en Dnieper, en Kryvyi Rog y en Propyunivsky. También se han presentado graves fallos de la red de Internet en la mayoría de esta región o ciudades. Una fábrica de drones cerca de Odessa también sufrió daños y produjo un intenso incendio en la zona, mientras que en Kharkov también resultó dañada una planta que produce y repara tanques para el ejército ucraniano. La operación militar de Rusia en Ucrania acaba de convertirse en una guerra en toda regla desde que Occidente decidió convertirse o participar directamente en este conflicto. Putin con este nuevo movimiento, al cambiar de lo que sería un conflicto militar o una operación militar especial en Ucrania a una verdadera guerra, la situación va a cambiar. Estos ataques solo son la punta del iceberg. Lo que ocurrió en los últimos 2 años son la punta del iceberg. Ahora empieza lo que parece ser una verdadera guerra. Y Occidente está completamente enloquecido porque creen que pueden ganar. Cuando Rusia, y lo tenemos en un video anterior, ha estado practicando, ha estado sobre todo creando una mayor cantidad de armas, bombas, muy potentes, de las más fuertes que tiene Moscú a gran escala, mientras Estados Unidos está luchando, tratando de conseguir un poco de municiones para enviarle a Ucrania. Si así planean enviar a sus militares al frente de la batalla, entonces parece que sería una guerra muy corta. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.